Hola, bienvenidos a otro vídeo de Cervezódromo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es trucar nuestra olla búfalo. Como bien sabéis, para el hervido del mosto es conveniente que este sea vigoroso, que no se interrumpa y demás. Es un problema que a veces nos encontramos con este tipo de ollas porque suelen cortar o hacer unos calentamientos como a ráfagas. Esto se debe a que el termostato que tenemos oculto tras la graduación de temperatura está leyendo la temperatura continuamente. Esto lo hace a través de una sonda y en función de la temperatura que va alcanzando se corta por razones de seguridad. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es acceder al mecanismo interno, aislar un poco esa sonda para que la lectura no sea, digamos, la real y así no se produzcan cortes. El fundamento de funcionamiento pues es un poco similar, imagino, que al de cualquier otra olla, sea de la marca que sea. Sin más dilación nos ponemos a ello. Para acceder al interior de lo que es el mecanismo, ¿no?, o el sistema electrónico de la olla, lo primero que tendremos que hacer es ponerla boca abajo. Al ponerla boca abajo, por lo menos en mi caso, apenas veremos que hay un tornillo y un elemento plástico que se puede hundir. Si aflojásemos este tornillo, pues este fondo no se liberaría. ¿Qué ocurre? Que hay más tornillos, están ocultos debajo de las tapas. Esto parece una tontería, pero a mí me costó bastante encontrarlos la primera vez que la abrí. Hacemos un poquito de fuerza con el destornillador y nos encontraremos, no sé si se aprecia, voy a acercar la olla, que hay en su interior un tornillo de estrella. Muy bien, pues lo que hay que hacer, como es lógico, es aflojarlo. Voy a hacer lo mismo con los otros y cuando los tenga seguimos hablando. Como podéis ver, he quitado ya 2 de los 4 tornillos que lleva. Los otros 2 los he dejado un poco para que veáis. No se aprecia bien porque le cuesta enfocar un poco a veces. Este es un tornillo de estrella convencional, en tanto que uno de los 4, que es este en concreto, es un tornillo que lleva una cabeza triangular. Esto es una cuestión que pone pues por tema de garantías, por tema de exclusividad y que te das que ir al servicio técnico si se te rompe. Bueno, yo lo he podido sacar como es normal, todos los otros con un tornillo de estrella normal. Y el otro, pues como no tengo la llave triangular, lo que he hecho ha sido coger una llave Allen muy chiquitita que al final acaba entrando y una vez que hace tope con las paredes lo quita sin problema. Os enseñaré cómo lo hago. Bueno, pues tal y como os decía, procedo primero con el de llave de estrella, sin ningún problema, con el destornillador. Acordaros siempre de apretar bien de hacer presión sobre el tornillo, al mismo tiempo estiro un poquito con la mano hacia arriba y bueno, sale sin problema, ¿vale? En el último lo que haré, pues lo que os he comentado, cambio el cabezal de la estrella y lo que utilizo es pues poner uno que es una llave Allen, no sé si se observa, muy chiquitita. La cojo, la coloco y entonces entra y lo afloja sin ningún problema. Bueno, suelto queda. Ahora cuando tiramos no nos sale. ¿Por qué? Porque aquí hay un cablecito que está sujeto a este tornillo de aquí, el cual obviamente también necesitamos quitar. Vuelvo a cambiar el cabezal del tornillo, ya que el de Allen únicamente nos hace falta para el de triángulo. A ver, ya está, esto es lo que ocurría, estaba aquí engarzado y aquí podemos ver lo que es el interior de nuestra búfalo. Muy rápida y brevemente, entre otras cosas porque ni es un punto de mayor interés para nosotros, ni tampoco yo soy un técnico que controle en mayor medida. Podemos ver aquí el interior de nuestra olla. Este sería el cable de alimentación. Este que hemos soltado es una toma de tierra que va conectada, pues eso, a la base. Ahí tendríamos lo que es la resistencia con el suministro de corriente de la misma y lo que a nosotros nos importa, que es el termostato, que es al mismo tiempo por donde está el regulador de temperatura, que es el que se encarga de cortar o no la corriente. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de esta espiral de cable
que acaba en este otro terminal, que es la sonda de la temperatura. Nosotros lo que tenemos que hacer será aflojar este tornillo para así poder liberarla. Hay dos opciones, o bien a lo mejor envolverla con un tubo de silicona o similar para que la temperatura que le llegue sea menor. Yo en mi caso lo que voy a optar es por retirarla por completo, la voy a infundar en silicona, la voy a ceñir con alguna brida lejos de la superficie para que la corriente no la corte en ningún caso. Aquí tenemos pues la sonda. Me voy a limitar a aflojar el tornillo que la fija para poder extraerla. Una vez fuera, lo que voy a hacer es ponerle un tubo de silicona, es un tubo de silicona alimentaria, de las que utilizo para diversos traslados y trasiegos en la elaboración de la cerveza, y la fijaré aquí con un par de bridas. De esta manera, obviamente, ya no está en contacto con el fondo. La altura de temperatura que hará será menor, entonces los cortes tendrían que ser de forzosa necesidad, bien menores o incluso inexistentes. Entendemos todos que esto sería lo último que te recomendaría, ya no solamente cualquier técnico, sino el fabricante, con lo cual ahora cuando hagamos nuestras elaboraciones a la hora del hervor, habría que estar un poco al tanto, sobre todo las primeras veces, más que nada para evitar tener algún tipo de accidente y cortar si es necesario el flujo de corriente con la mano. Fijo la sonda con unas bridas y os enseño cómo ha quedado. Aquí os muestro cómo queda la instalación una vez finalizada. Del termostato sale el cable que va hasta la sonda, y la sonda la hemos introducido en un tubo de silicona alimentaria. Hubiera dado igual que fuera alimentaria o no, porque la única finalidad que tiene es la de favorecer el aislamiento. Y ya no solamente me basta con la silicona, sino que además la he quitado de su posición original, que era aquí pegada al fondo. Ahora la he puesto sujeta en esta pata con un par de bridas. Damos la instalación por finalizada, tan solo me resta volver a poner la tapa. Ahora ya llega la hora de poner la tapa. Uno de los consejos que os doy, y es bastante práctico, es que primero atornilléis un poco los diferentes soportes sin apretarlos del todo. ¿Por qué razón? Porque la tapa, los soportes no son fijos y la tapa, digamos, no encaja como una pieza de Lego. Vais a tener cierta movilidad, entonces mejor tenerlos flojos hasta que consigáis enganchar los cuatro, y una vez enganchados ya sí que procedemos sin ninguna dificultad a atornillarlos con fuerza. Procuramos simplemente fijar la pata, porque tiene como dos orificios en los que encajar, y a partir de ahí atornillamos sin más. Esto no reviste ninguna dificultad ni tiene ningún otro misterio, así que continúo y os lo enseño cuando esté acabado. Pues aquí tenéis el resultado. El hervido a lo mejor no es tan vigoroso como sería deseable, pero eso ya no es un problema del arreglo que hemos hecho o dejado de hacer, sino de la potencia que tiene la olla en sí. En cualquier caso, el hervido, pues como podéis ver, es notable, no deja de hervir, no deja de haber movimiento, lo cual es bueno para el tema del pellet. Y lo más importante en cuanto a la efectividad de el aislar la sonda es que no se corta en ningún momento, con lo cual si tenemos que hervir así durante 60 minutos, 70, 80, 90, pues de esta manera nos hemos garantizado que no parará. Espero que os haya servido de ilustración el vídeo, y sin otro ánimo, hasta luego y muchas gracias.